Buenos días chicos, ¿qué tal? Prosiguiendo con la clase de economía, hoy día el tema es proceso económico, ¿ya? Las clases anteriores que hemos hecho es necesidades y bienes, ahora en la cual el proceso económico se traduce que es el conjunto de fases que van a modificar los recursos naturales para crear ¿qué? Productos. Muy bien, entonces vamos a ver pues lo que significa proceso económico. Y tenemos acá, proceso económico, conjunto de actividades económicas que el hombre realiza para generar bienes y servicios. O sea, ¿esto qué significa? Significa que el hombre lo realiza ¿con qué motivo? Para satisfacer ¿qué? Necesidades. O sea, satisfacer ¿qué? Necesidades. Satisfacción. Satisfacción. Muy bien. Entonces, el proceso económico, ¿ya? En un país se registra más que nada en su PBI. Es decir, cuando hay más producción, quiere decir que el PBI aumenta, ¿ya? Cuando hay menos producción, el PBI se reduce, por supuesto. Entonces, el proceso económico se divide en 5 fases. Primera fase, producción, circulación, distribución, consumo y la inversión. De hecho que hay un pequeño debate sobre cuál es la primera fase, si es la inversión o si es la producción. En realidad vamos a ponernos a pensar sobre el inicio. El inicio, para muchos entendidos, es la producción, porque acá tú vas a crear productos. Muy bien. La producción es la transformación, donde los recursos se van a transformar en bienes finales. ¿Ya? Ahora, esa transformación lo tiene que derivar ¿a dónde? A la siguiente fase, que es la circulación. Y la circulación es donde aparece el mercado. Vuelvo a repetir, el mercado es el espacio físico y o virtual que se reúnen compradores y vendedores. Claro que hay diferentes formas de ver el asunto de quién domina a quién, ¿ya? Claro, ese sería uno, lo que llamaríamos también fallos de mercado. Muy bien, de la circulación, que es el mercado, aparece luego la distribución, que es el reparto de la riqueza. De lo que se ha obtenido, se va a repartir en todos los factores productivos que están acá, que ya pronto les voy a decir. Ahora, de la distribución, ojo, de la distribución aparece el consumo. El consumo es para el que compró, para el que adquirió el producto, en las cuales va a satisfacer ¿qué cosa? Necesidades. Una vez que ya se ha repartido en cada factor productivo utilizado, lo que va a restar o lo que va a sobrar, ¿ya? Eso las empresas lo utilizan como una inversión. Y entonces, este es el ciclo que siempre es constante. Producción, circulación, distribución, consumo e inversión. Te voy a enseñar esto, jovencito. Al proceso económico le vamos a poner pues PE. Proceso económico. Entonces, cuando el proceso económico, ¿ya? Tiene más ciclos, o sea, da más vueltas, ¿ya? Se le puede llamar a esto un crecimiento económico, ¿ya? Cuando el proceso económico, que es PE, se reduce o es estático, se le puede llamar a esto un problema que estamos a punto de llegar, que le llaman recesión económica. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Crecimiento económico, recesión económica. Muy bien. Entonces, ¿qué importante es el proceso económico? El proceso económico es importante para un país porque genera
tanto bienes y servicios y también riqueza, tanto para las empresas, para las familias y también para el Estado, ¿ya? Esto de acá es importantísimo, además, porque te genera las divisas que todo país necesita. Entonces, vamos ahora a identificar puntualmente cada fase. ¿Ya? Muy bien. Producción. La producción es la fase de transformación. Es la fase donde se juntan, escucha muy bien, se juntan los factores productivos. De ahora en adelante vas a tener que recordar. Factor productivo, naturaleza, trabajo, capital, empresa y Estado. Acuérdate muy bien. Naturaleza, trabajo, capital, empresa y Estado. Acuérdate, estos son los factores productivos que permiten que existan bienes finales. Entonces, volvemos acá. En la producción está primero el factor pasivo, naturaleza, conformado por las materias primas, conformado por las fuerzas motrices, conformado por el territorio, ¿ya? Conformado también por el clima, las fuerzas motrices, la naturaleza, las materias primas, los recursos naturales, ¿ya? Lo que llaman también renovables o no renovables. La naturaleza, ¿ya? Es prácticamente el factor originario, ¿ya? Naturaleza. Luego de ahí aparece ¿quién? El trabajo, el trabajador, el que mueve, el que le da transformación a la naturaleza. Pero todo esto de aquí, tanto también el capital, que está acá también el capital, tanto que es el capital, ¿ya? El capital, todos estos factores productivos se reúnen ¿dónde? En la empresa. Acá viene la transformación. Acá viene todo lo que llamaríamos el valor agregado. En este caso, vemos acá bienes finales que van a satisfacer directamente las necesidades. Repito, naturaleza, trabajo y el capital se juntan ¿dónde? En la empresa. Es donde aquí ocurre la transformación, generando ¿qué? Bienes finales, bienes que van directamente a satisfacer las necesidades. ¿Ya? Ahora, profesor, acá falta algo. Sí, acá falta algo. Falta, digamos, el que va a ver, el que va a observar, el que va a tener presente si esa empresa está utilizando bien los recursos, si esa empresa está cumpliendo con el trabajador, si esa empresa está haciendo uso de la naturaleza en forma óptima, si esa empresa también utiliza capital y cuáles son sus ganancias y cuáles son las formas, cuáles son las leyes, todo tipo de leyes, normas, ¿quién lo va a regular en el Perú? Según la Constitución del año 93, dice que las empresas son reguladas por el Estado. En cambio, en la Constitución del 79, las empresas eran participativas, pero eran públicas, ¿ya? Entonces, te sigo explicando. Acá las empresas van a tener que transformar en bienes finales. ¿Quién regula todo esto? ¿Regula quién? El Estado. El Estado. Profe, ¿y cómo lo regula? Por ejemplo, hay organismos reguladores que trabajan en el Estado para observar y regular a las empresas privadas y también públicas. Ejemplo, en el servicio de agua, ¿ya? En el servicio de agua está el organismo llamado SUNAS. En el servicio de transporte, por ejemplo, transporte, está lo que llamamos también el OSITRAN. En el servicio de energía eléctrica está pues OSINERGMIN. En el servicio de telefonía, que es más conocido por ustedes, está OSITEL.
Y en la defensa del consumidor y del mercado está Indecopi. Muy bien. Entonces, las empresas van a tener que, transforman y generan ¿qué? Bienes finales. Muy bien. Ahora, acá te voy a hacer un cuadro bien, o una gráfica bien específica, lo que es recesión y crecimiento. Tenemos acá una gráfica, es decir, acá producimos maíz y soya. Si la producción de maíz y soya se comienza a retroceder, ven ustedes acá la flecha que va hacia la izquierda, va hacia la izquierda, quiere decir que la producción está disminuyendo. ¿Eso cómo se llama? Se llama recesión. Pero ¿qué ocurre si producir maíz y soya implica qué? Implica que aumente la capacidad productiva. Eso se llama crecimiento. En la actualidad, todos los países a nivel mundial van a pasar por este problema. Ojalá que lleguemos a esto en 2 o 3 años, ojalá. Pero sí tenemos esa fe. Entonces, cuando hay recesión, baja la P. ¿Qué es la P? La P viene ¿de qué? De producción. Y si hay crecimiento, aumenta la P. ¿Qué es la P? Producción. Aumenta la producción. Al aumentar la producción, ya hay mucha gente que dice, caramba, si aumenta la producción, el empresario gana más y todos felices. Claro, puede ser que el empresario gane más, sí, es verdad eso. Pero también el trabajador tiene un empleo. En estos momentos es tan importante tener un empleo, ¿ya? Entonces, tanto el trabajador y tanto el empresario van a recibir algo. Claro, ahí viene el asunto. El asunto es el reparto, si es o no equitativo. Ya es otro tipo de análisis. Pero vamos a la siguiente fase. La siguiente fase es la circulación. Es la circulación. ¿En qué consiste la circulación? Es la fase en que aparece el mercado. Aparece pues el transporte, el dinero, las aduanas. Aparece también lo que llamaríamos los fletes. Aparece también el dinero, los bancos, en las cuales van a circular los bienes finales desde el vendedor ¿a dónde? Al comprador. Tanto el comprador y el vendedor, ¿qué generan? Mercado. Muy bien, entonces vamos a tener este análisis de un circuito económico. Simple y sencillo, un circuito económico. A ver, en un mercado de bienes, ¿qué se venden? Profesor, ¿se vende qué? Bienes, pues. Así es, bienes. Tenemos dos polos económicos, empresa y familia. Empresa y familia. ¿Ya? En un mercado de bienes, las empresas producen bienes, por supuesto. ¿Y quién va a comprar bienes? Las familias. Entonces, las empresas venden a las familias bienes. ¿Ya? Bienes. Ahora, las familias al comprar los bienes van a tener que pagar. ¿Y qué pagan? Pues pagan en unidades monetarias, o sea, dinero, ¿ya? Dinero. Pero en un mercado de factores es distinto. Cuando digo factores, muchachos, escucha, cuando digo factores, estoy hablando de factores productivos. Cuando digo factores, estoy hablando de factores productivos. Entonces, la familia, ¿qué le puede vender a la empresa? Vamos, alumna Anita, la familia, ¿qué le puede vender? Claro, le puede vender ¿qué? Trabajo. La familia le vende a la empresa ¿qué? Trabajo. Le vende unidades laborales. ¿Y las empresas qué le van a pagar a las familias? ¿Ah? ¿Qué le pagan? Con la S, ¿y qué le pagan? Salario. Así es. Muy bien. Entonces, repito. En un mercado de bienes, las empresas venden bienes. Las familias retribuyen dinero. En un mercado de factores, las empresas ya compran trabajo y retribuyen salario. Quiero que entiendas esto, ¿ya? Las flechas amarillas, usted ve dinero y salario,
¿En qué coinciden? Coinciden que son flujos de dinero, flujos monetarios. Entonces, acá lo voy a llamar F de ¿qué? Flujo nominal. ¿Ya? Flujo nominal. Acá le llamamos flujo nominal. En cambio, tanto bienes y trabajo, lo voy a llamar así. Flujo real. ¿Ya? Flujo real. Muy bien. La flecha amarilla es flujo nominal. La flecha celeste o azul es flujo ¿qué? Real. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a la siguiente fase. La siguiente fase es la distribución. La distribución. También le llaman fase del reparto de la riqueza. Es donde se distribuye a cada factor productivo utilizado ¿dónde? Claro que sí, utilizado en la transformación, en la producción, ¿ya? Entonces, en la producción se utiliza ¿qué? Naturaleza, trabajo, capital, empresas, Estado. Muy bien, cada uno tiene su retribución. Es decir, si yo utilizo naturaleza, al dueño de la naturaleza, ¿qué le voy a pagar, profesor? ¿Le pago qué? Una renta. Al trabajador, ¿qué le voy a pagar? Acá dice, ¿qué le pago? ¿Qué le pago? ¿Qué salario. le pago? Muy bien, un salario. Así es. Ahora, el que me prestó dinero para luego yo pagar el préstamo más que interés. Ahora, las empresas obtienen ¿qué? Una ganancia. Profesor, ¿y el Estado qué obtiene? Claro que sí, el Estado va a cobrar. El Estado va a cobrar. Entonces, ¿el Estado qué obtiene? ¿Qué obtiene? Tributos. El Estado obtiene tributos. Profesor, ¿y no pues impuestos? La pregunta, ¿no pues impuestos? Lo que pasa, hijo, hija, que el tributo es genérico. O sea, es un nombre genérico, disculpa. ¿Ya? Clase de tributos, impuesto. ¿Ya? Clase de tributo, tasas. Clase de tributo es, por ejemplo, las licencias, la contribución. ¿Ya? Entonces todo conjuntamente, ¿qué se pone? Tributos. El impuesto es un tipo de tributo, ¿no? Muy bien. Ahora, la función de cada uno. La naturaleza es pasivo, ¿ya? Porque así por sí sola no se va a transformar. ¿Quién lo transforma? El trabajo, pues es activo. Luego, del pasivo a activo viene la transformación en bienes intermedios, que puede ser cosa, el derivado, que es el capital, ¿ya? Y luego aparece que la empresa que es organizador, que organiza toda esa capacidad productiva. Y el Estado, como te estoy explicando, solamente ¿qué va a dar? Va a dar leyes y normas. ¿Ya? La escuela de cada uno de ellos, la escuela económica que pertenece a cada uno, es la clásica, ¿qué es? Que es las tres primeras. O sea, las tres primeras son clásicas. Muy bien, atiéndelo en la pregunta. Clásicas. Y las dos últimas son neoclásicas, ¿ya? Recordando, muchacho, recordando, señorita. Naturaleza, ¿qué le retribuye? Renta. Trabajo, salario. Capital, interés. Empresas, ganancia. Estado, tributo. Ahora, viene la siguiente fase, consumo. El consumo es la fase donde se satisfacen las necesidades, ¿ya? El consumo está ligado íntimamente ¿a qué? Íntimamente ¿a qué? Al ingreso. Es decir, yo tengo ingreso es igual a mi consumo más el ahorro. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si el ingreso, que es I, es mayor a mi consumo? O sea, lo que yo voy a gastar es menos lo que yo recibo. Entonces, ¿eso qué me genera? Un ahorro. Ahora, ¿qué pasa si el ingreso es menor que el consumo? De hecho, me va a faltar, pues. Me va a faltar. Si gano sueldo mínimo 930
y mi consumo es 1000, de hecho tengo un déficit de ¿cuánto? De 70. Entonces, eso es lo que es el proceso económico. La inversión, ahora la última, la inversión es netamente ¿qué? La inversión es producir, ¿ya? Para generar cosas, un crecimiento económico. La inversión es el aumento de la capacidad productiva, ¿ya? Entonces, todo esto, jovencito, es el proceso económico. En las clases sucesivas, ¿ya? Vamos a tocar cada punto de este tipo de fase, de la producción, de la circulación, que es un tema posterior, la distribución también, y también cada uno de ellos, que son temas individuales, ¿ya? Entonces, aclarado todo este tema, que es el proceso económico, ojalá que, como sigo repitiendo de cada semana, ojalá que todo esto acabe, pero bien sabemos que ya las estadísticas son bien frías y cada día que pasa hay mayor número de contagiados. ¿Ya? Entonces, muchacho, así como te digo en la clase en el Zoom, por favor, cuídate, ¿ya? Cuídate, lávate las manos, no salgas. Muy bien, entonces nos vemos la siguiente semana, ¿ya? Por favor, cuídense. Muchas gracias. Hasta luego, jovencitos y señoritas. Muy bien.